Probablemente ya has usado o te has encontrado con un código QR, ya sea en la parte inferior de la televisión, en el escaparate de una tienda, en un producto o incluso impreso en la mesa de un restaurante o bar. Y solo basta apuntar hacia él con la cámara del celular y en una rápida lectura ya podemos hacer clic para ser redirigidos al enlace oculto en el código. Y seguramente también ya has visto otros códigos QR como estos, ¿verdad? Todos ellos son códigos QR, ¿cierto? En realidad no, solo este es un código QR, los otros los veremos más adelante. Pero ¿por qué crearon los códigos QR y cómo funcionan realmente? Vamos a empezar con una situación simple. Imagina que necesitas acceder al siguiente enlace: https://www.youtube.com. Aunque el enlace es corto, al escribirlo la probabilidad de cometer un error es enorme, especialmente si lo estamos escribiendo con prisa, por miedo a que desaparezca en cualquier momento. Pero al apuntar la cámara del smartphone al enlace correspondiente en código QR, la cosa se vuelve mucho más fácil e instantáneamente podemos acceder al sitio. Y esa es la idea detrás de los códigos QR: almacenar datos, enlaces de direcciones web, imágenes, textos, contactos telefónicos, direcciones de correo electrónico, videos y otros, en una pequeña imagen codificada que puede ser leída fácilmente y de forma rápida. Y se considera una evolución de los códigos de barras usados actualmente para la identificación de productos en todo el mundo. Mientras que los códigos de barras son códigos unidimensional, es decir, códigos de una sola dimensión que solo pueden ser leídos horizontalmente por láser, los códigos QR son códigos bidimensionales, es decir, códigos de dos dimensiones, y se leen tanto horizontal como verticalmente por una cámara y pueden almacenar mucha más información en comparación con los códigos de barras. Mientras que un código de barras común puede contener entre 8 y 25 caracteres de información, un código QR común puede almacenar entre 40 y 127 caracteres de información. Y QR significa Quick Response, o sea, código de respuesta rápida. Eso es porque puede ser leído en poco menos de 3 segundos. Y existen varias versiones de los códigos QR40 para ser más preciso, y el tamaño del código de la versión será igual a la versión multiplicada por 4 más 17. O sea, en la versión 1 el tamaño es de 21 por 21 módulos, y en la versión 40 es de 177 por 177 módulos. Pero ¿cómo funcionan en realidad? Aunque a primera vista el código QR parezca un completo desorden y caos que no nos transmite ninguna información, debes saber que es posible descifrarlo solo analizándolo. En todo código QR habrá estos 3 cuadros, 2 en la parte superior y 1 en la esquina inferior izquierda. Estos se llaman patrones de búsqueda y sirven para indicarle a la cámara la posición en la que se está leyendo el código, es decir, si está al revés o de lado. Y hay un cuarto cuadro pequeño situado a la derecha en la esquina inferior. Este se llama patrón de alineación y permite que el código pueda ser leído incluso si está en ángulo, en una superficie curva o distorsionado por la perspectiva. Pero antes de continuar, necesitamos entender el principio básico de cómo las computadoras manejan la información. Las computadoras solo entienden ceros y unos y toda la información que se les introduce, desde números hasta textos enormes, se transforma en ceros y unos. Y cada letra, número o símbolo tiene su representación equivalente en forma binaria, es decir, en ceros. Y unos, siendo el 0 la ausencia de información y el 1 la presencia de información. En el código QR, los espacios en blanco se interpretan como ceros y los negros como unos. La información almacenada comienza desde la esquina inferior derecha y va subiendo. Hace una curva, vuelve a bajar de nuevo, otra vez hasta llegar a este punto. Justo al principio del código, en esta zona, que está formada por un módulo de 4, contiene información sobre el módulo de codificación usado para la información. O sea, ¿qué tipo de información hay en el código? Que puede ser numérica, alfanumérica, es decir, números, letras, bytes o bits, y kanji, que es el alfabeto japonés. Como son 4 en este espacio, cada uno va a indicar la presencia de un tipo de dato y que hay en el código. A continuación tenemos el indicador de conteo de caracteres, que es un rectángulo formado por 8 módulos que indican cuántos caracteres contiene el mensaje total o el código total, y como son 8 espacios, cada uno va a representar un número específico, en este orden: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, y probablemente te estés preguntando cuál es la lógica de este orden. Bueno, con estos números se puede representar cualquier número de 0 a 255,
siendo el número 0 representado con todos los módulos en blanco, es decir, ausencia de información. Entonces, si el mensaje contiene un carácter, solamente el módulo correspondiente al 1 estará en negro. Si el mensaje contiene 5 caracteres, solamente los módulos correspondientes al 1 y al 4 estarán en negro. Y si el mensaje contiene 15 caracteres, solamente los módulos 1, 2, 4 y 8 estarán en negro, así sucesivamente. Y si todos están en negro, eso corresponderá al número 255. En el siguiente conjunto, que también está compuesto por 8 módulos, comienza la información o el mensaje propiamente dicho, que fue codificado en el código QR y se lee en esta secuencia de zigzag hasta llegar aquí a este módulo de 4 que indica el final del mensaje. Y si pones mucha atención, puedes ver exactamente lo que fue codificado en este código QR. wikipedia.org. Ok, pero ¿cómo es que este montón de puntos negros y blancos se traduce en letras, números y símbolos? Para entender esto, tenemos que conocer la tabla ASCII, que es un sistema de representación de letras, números y signos de puntuación en forma binaria, o sea, ceros y unos. Entonces, de acuerdo con la tabla ASCII, la DWB minúscula corresponde al número 119 en forma decimal. Y de acuerdo con nuestro sistema del código QR para representar esa W, los números 64, 32, 16, 4, 2 y 1 deben ser marcados. O sea, se convertirán en puntos negros, que significan 1, y los números 128 y 8 quedarán como puntos blancos, que significa 0. Y el resultado de eso será una W minúscula. Y la computadora interpreta eso en milésimas de segundo, y la lectura sigue la misma lógica hasta llegar al final. Entonces, en el código QR solo esta zona contiene la información propiamente dicha, pero ¿y el resto del código que hay en él? Justo después viene el final del mensaje. Comienza la información de corrección de errores, que es la parte que contiene la información responsable de la corrección de errores, y se lee de arriba hacia abajo hasta llegar aquí. Luego continúa en el E4 en una secuencia de zigzag hasta llegar al E7. La manera en que funcionan los códigos de esta parte es muy loca, y utilizan un método matemático llamado corrección de errores de Reed-Solomon. Pero básicamente permite que todavía sea posible leer el código QR incluso si una o varias partes del código están faltando, están cubiertas o están dañadas. Por ejemplo, si una parte que contiene la información se daña, es posible usar cualquiera de los bloques del código de corrección para sustituir esa parte. Y lo increíble es que incluso si varios de los bloques de corrección de errores se dañan, así como el mensaje, es posible usar los bloques que quedan para reconstruir el mensaje. Y es gracias a esto que vemos algunos códigos QR que contienen iconos, emojis o incluso el logotipo de marcas justo en medio de ellos. Esto es porque la corrección Reed-Solomon podrá sustituir esa parte y el código seguirá siendo legible. Y este código Reed-Solomon se utiliza en la música, en discos de CD y en varias áreas, pero fue desarrollado originalmente para satélites y sondas espaciales. Ahora que sabemos lo básico, existen otros parámetros más complejos en los códigos QR. Por ejemplo, la manera en que algunos de los módulos se leen puede ser invertida o intercambiada en ciertas ocasiones. Tanto en el sentido en que se está leyendo el código. En códigos más grandes, algunos de los módulos pueden tener tamaños y formatos diferentes. También existen los patrones de máscara, que son 8 en total, que se usan para cambiar la posición de los bits o de los puntos negros en el código QR resultante. Es complicado, pero básicamente ayuda en situaciones en las que el lector pueda tener dificultad para interpretar áreas con grandes espacios en blanco, negro o que se parezcan al patrón de alineación, aunque no lo sean. Entonces, de acuerdo con la máscara usada, invierte algunos puntos rompiendo esas áreas y haciendo más fácil la lectura. Pero recuerda, la computadora puede leer todo esto en cuestión de milésimas de segundo. Pero hay más datos en los códigos QR como estas zonas, que contienen lo que se llama información de formato, que incluye datos sobre el nivel de corrección de errores o el nivel de corrección de errores usado en estos módulos que vimos antes. Estos datos se almacenan en estos dos módulos en ambas posiciones. Estos niveles pueden ser bajo, medio, cuartil y alto, y cada uno corresponde a cuánta información se puede recuperar. Los siguientes 3 módulos contienen datos sobre el tipo de máscara utilizada y los restantes contienen datos sobre la corrección de errores de formato. También está este punto negro exactamente en esta posición, cuya función real no se conoce. Y en esta parte se encuentra el patrón de sincronización,
que está formado por líneas horizontales y verticales. Estas líneas sirven para indicarle al lector la versión del código QR y cuán grande o denso es el código. Y también está esta gran barra blanca en el exterior de todo el código que delimita el final del código y ayuda a distinguirlo de otras cosas que puedan estar alrededor del código. Ok, ahora que sabemos cómo funcionan, cuánta información realmente cabe en un código QR, en la versión 1 caben alrededor de 17 caracteres de información, mientras que en la versión 40 caben 4.296 caracteres alfanuméricos, o aproximadamente una página y media de Word bien llena. Para que tengamos una idea de cuánta información es eso, ocupa 2.953 bytes de espacio de almacenamiento o cerca de 2.88 kilobytes. Para que te des una idea, ese sonido de Windows 10 que dura menos de medio segundo tiene 1 kilobyte. Pero existen otros códigos que se parecen mucho a los códigos QR y tal vez ya los hayas confundido, como el código JSTEC, que se parece mucho a los códigos QR y se usan en boletos de tren en Europa, el código Data Matrix, que está muy presente en dispositivos electrónicos para su identificación, como memorias RAM chips, entre otros. El PDF 417, que se parece mucho a los códigos de barras, pero se usa en boletos de avión en aerolíneas, en documentos personales, entre otros. Y hay muchos otros, como el shortcode, que es circular, el Japcode, que usa puntos de colores para guardar información. El código de barras de color de alta capacidad, creado por Microsoft y usa triángulos de colores para guardar información, el Maxcode, y muchos otros.